Tu esposa te llama desde el bosque a medianoche, pero ella está durmiendo a tu lado. ¿Qué pasa cuando algo aprende a imitar perfectamente la voz de quien más amas? Imagina ahora que caminas solo por un sendero olvidado en las montañas colombianas, cuando una voz suave y femenina te llama desde las sombras, prometiendo un encuentro inolvidable que podría significar tu último aliento. Esta es la esencia de la patasola, un mito ancestral que ha aterrorizado a muchas generaciones en Colombia, revelando una verdad impactante sobre el precio de la traición y el dolor oculto en la selva. Según las primeras menciones documentadas en compilaciones folclóricas del siglo XX, como las recogidas por autores como Javier Ocampo López en su obra de 2006, esta figura emerge de tradiciones orales indígenas y coloniales en regiones como el Tolima y el Huila. Allí, en medio de densos bosques y cañadas solitarias, se cuenta que la patasola fue en vida una mujer hermosa, casada con un campesino trabajador, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, su infidelidad con el patrón de la finca desencadenó una tragedia que la transformó en un espíritu maligno y tenebroso. Las investigaciones en archivos históricos online, como los de la Biblioteca Digital Colombiana, indican que esta leyenda se remonta al periodo colonial, donde las tensiones rurales por el trabajo y la fidelidad eran comunes. En aquel contexto cultural, la patasola simboliza el castigo divino por romper el sagrado vínculo matrimonial. Diferentes versiones regionales añaden capas a su historia. En el centro de Colombia se la describe como un alma en pena que vaga llorando por la pérdida de sus hijos, mientras que en áreas del Pacífico se asemeja a la tunda, una protectora feroz de los bosques que castiga a intrusos. Estas variaciones, contrastadas en portales universitarios como los de la Universidad Nacional de Colombia, generan diferentes tipos de interpretaciones en las que se teoriza con la posibilidad de que los ruidos asociados a la patasola puedan ser ecos de animales salvajes o sonidos nocturnos, aunque nada de esto ha podido ser verificado. Testimonios iniciales, recopilados en documentales como los del canal de televisión Señal Colombia, hablan de campesinos que juran haber oído sus lamentos en las noches de luna llena, cerca de ríos y caminos apartados. Uno de ellos, un leñador del Tolima en los años 50, describió cómo una mujer de cabellos largos lo atrajo con promesas de amor, sintiendo un tremendo escalofrío al notar algo extraño en su figura. Estos relatos históricos, respaldados por expertos en folclore como Agustín Huía, siembran la duda. ¿Fue un invento de maridos celosos para controlar a sus esposas, o hay algo más oscuro enraizado en hechos reales? Las oraciones tradicionales que se repiten para alejarla, transmitidas en libros especializados, sugieren un temor profundo que persiste con los años. Hay diferentes historias de la patasola. Algunas afirman que quemó la casa con sus hijos dentro, otras dicen que el esposo huyó con ellos antes de que los matara. Todo impulsa a profundizar en esta inquietante narrativa, pues lo que parece un detalle menor podría ocultar la clave de su eterno rencor. Esta investigación seguirá las huellas más antiguas, comparará las variantes regionales y abrirá expedientes olvidados donde se aseguró ver un rastro de un solo pie humano junto a una pezuña de cabra. Cuando el miedo necesita un rostro, la culpa le presta el suyo. Donde falta una pierna humana, sobra el rencor y la ira. ¿Quién creó a quién? ¿La selva o la vergüenza? La búsqueda arranca con 2 fuentes fiables. Por un lado, las compilaciones de Javier Ocampo López y el portal de la biblioteca Luis Ángel Arango, donde la patasola aparece como espíritu seductor, guardián del monte y castigo moral. Por otro lado, hemerotecas regionales y repositorios universitarios de tradición oral que repiten un patrón inquietante. Una mujer bellísima llama a un hombre por su nombre de pila, le promete auxilio o placer, y cuando cruza la maleza descubre un macabro secreto. Las primeras menciones sistemáticas se consolidan entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, durante la colonización antioqueña y la expansión cafetera. Arrieros en caminos de herradura, leñadores en bosques cubiertos de niebla y cortadores de caña en el Valle del Cauca transmiten coplas que advierten de la señora de una pata, dueña de barrancos y bosques. La versión antioqueña insiste en el castigo por adulterio, con el esposo o la cuadrilla ejecutando una venganza que incluye fuego y mutilación. En los llanos orientales adopta la voz de un niño para atraer vaqueros, como el eco del hijo perdido. La leyenda urbana cambia de acento, pero conserva la trampa.
Los testimonios recogidos por la tradición oral coinciden en 3 detalles que parecen menores, y sin embargo explican su gran ferocidad. Primero, la invocación del llanto, descrita como un quejido que se apaga y vuelve, muy similar al canto nocturno del urutaú, ave del trópico cuyo lamento suena humano. Segundo, la aparición de huellas dispares, una bota campesina y junto a ella, la pezuña de una cabra, rastro que algunos guardabosques atribuyen a trampas de cazadores que arrastran una rama para confundir. Y por último, la obsesión por los hombres señalados en el pueblo por celos o comportamiento violento con sus parejas. Cuando desaparecían, las vecinas decían, se lo cobró la patasola. En Antioquía, Relatos de Jericó y Sonsón de 1930 describen campamentos madereros donde varios peones juraron ver a una mujer pálida a la orilla de un fogón. Ella pidió agua, dejó ver un tobillo limpio, y al incorporarse mostró la pierna sana y la otra rematada en pezuña de cabra oscura. Los hombres corrieron, y el capataz marcó una cruz con el machete en tierra, remedio que se repite en distintas regiones junto con rezos y escapularios. En el valle, cortadores de caña refieren haber oído a medianoche una voz que imita a sus esposas. Uno de ellos afirmó haberla seguido y haber visto cómo mordía troncos de caña con grandes dientes de bestia. En el Meta, vaqueros de Puerto López narran carreras tras un niño invisible. Al detenerse, un hedor dulce de sangre y flores podridas los hizo retroceder. Las explicaciones racionales no nos aportan mucha calma. Biólogos consultados en divulgaciones locales señalan que el urutaú y los monos aulladores producen lamentos capaces de confundir a cualquiera, que un puma hambriento puede atacar por la espalda y que huellas en apariencia cojas aparecen cuando alguien camina con una rama atada al tobillo. Pero los informes subrayan un detalle que no encaja. El rastro doble, humano y de pezuña, aparece en relatos separados geográficamente por cientos de kilómetros y separados en el tiempo por décadas. Por otro lado, las versiones sobrenaturales la convierten en una madre condenada. Dicen que el marido la castigó cortándole una pierna, que el niño murió entre llamas, y que esa pérdida le abrió un hueco en el alma que solo llena con esa rabia cruel. Atrae a mujeriegos, los muerde con dientes que parecen de jaguar, y los arrastra hasta barrancos donde la selva nunca más los devolverá. En otras interpretaciones, un demonio de monte se pegó a su desgracia, le regaló la pezuña y la hizo centinela y verdugo de los caminos. Los archivos traen un último hilo. Notas sueltas de prensa regional, entre los años 50 y 70, mencionan desapariciones en cañaduzales y bosques de pino, siempre con la misma cantinela vecinal. Iba con una botella de aguardiente y con rumores de otra mujer. Todo lo dicho no prueba nada, pero es difícil creer que detrás de todo esto no hay algo de verdad. La noche en la que todo encaja ocurre en la población de San Antonio, departamento de Tolima, según recopilaciones orales. Un maderero desaparece. Solo encuentran su machete clavado en la tierra en forma de cruz, como si hubiese intentado un último remedio. Junto a la cruz, un rastro imposible, la marca nítida de un pie humano, y a su lado la pezuña de una cabra que no debería estar allí. Con todo esto, nadie vuelve igual al monte. Si la selva juzga, lo hace sin tribunal, y si la culpa toma cuerpo, aprende a imitar nuestra voz. ¿La estás escuchando pedir ayuda o acaso te está llamando por tu nombre? El rastro de San Antonio guía la conclusión. La cruz de machete estaba fresca, y en la corteza de un árbol cercano aparecían arañazos paralelos, demasiado altos para un perro, demasiado regulares para un jaguar. Un mechón oscuro, olor a resina y aguardiente, y el silencio de un río detenido. El maderero ya nunca más volvió. Las entrevistas finales con folcloristas y guardabosques coinciden en una síntesis áspera. La patasola funciona como frontera moral y como centinela del monte. Castiga a infieles y a depredadores del bosque con la misma frialdad. El llanto infantil que la precede recuerda su maternidad rota, y por eso sus víctimas más frecuentes son mujeriegos señalados por la comunidad. Dicen que la historia real detrás del mito ancestral pudo nacer de un caso ejemplarizante. Una mujer linchada por adulterio durante la colonización, un rancho incendiado, un niño muerto entre el humo, y un pueblo que convirtió esa culpa en un monstruo macabro. Las piezas naturalistas explican la imitación de voces y parte de las huellas, pero no consiguen desarmar dos hechos importantes.
la pezuña que aparece junto a la bota y la precisión con la que pronuncia nombres. Algunos investigadores sugieren que en décadas de violencia rural, hubo manos humanas disfrazando venganzas como obra del espíritu de la patasola, usando moldes de madera con pezuña de cabra para marcar el suelo y enmascarar crímenes. Otros recuerdan que el diablo adopta forma de macho cabrío en la tradición cristiana, y que el mismo anticristo la dotó de esa pata demoníaca para sellar el castigo. La última decisión queda en quien escucha. Si un hombre se adentra borracho, jura amor a dos mujeres y desprecia el monte, la leyenda urbana se activa como una trampa que se pisa. Si alguien entra a talar sin permiso, la guardiana reclama su cuota con uñas y dientes. En ambos casos, la selva devuelve lo que recibió: ruido, miedo, violencia y sangre. Hoy los campesinos todavía recitan sus remedios para no caer en la trampa: no responder a las llamadas nocturnas, no seguir nunca llantos de niños, marcar siempre una cruz en la tierra y rezar sin mirar atrás. A veces basta, y otras no, porque hay dolores que no entienden de rituales, y hay ausencias que prefieren el silencio del barranco. Tal vez nunca hubo bestia, y solo fue la culpa pintada con resina. Tal vez sí haya una bestia, y ha aprendido todos nuestros nombres. La patasola persiste porque la herida que la creó sigue abierta: violencia, deseo, mentira y un bosque herido. Mientras esas grandes fuerzas respiren, alguien oirá llorar a un niño en la noche, y dará un paso de más, porque la patasola siempre estará esperando. Si esta historia ha despertado algo oscuro en ti, demuéstralo ahora. Deja tu marca con un like, y deja también tus pensamientos más siniestros en los comentarios. Suscríbete para ser parte de nuestra hermandad. Porque esto solo es el comienzo del legado maldito.